Muchos años antes de Cristo, los griegos invadieron Tierra Santa y a punta de lanza obligaban a los hebreos a renunciar a sus tradiciones y adorar a ídolos. Sin embargo, el celo y amor por Dios de los hermanos macabeos, fieles adoradores del Dios verdadero, hizo que éstos lideraran al pueblo de Israel contra los helénicos y sus creencias paganas. Fue entonces cuando el ángel del Señor luchó en favor de su pueblo, derrotando consecutivamente al enemigo, y en la lucha esto fue lo que sucedió. Judas, después de reorganizar al ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamia, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué esos habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez, que saca a la luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre los soldados una colecta, y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren en gracia de Dios. De ahí que su inquietud era buena y santa. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Más adelante la Biblia nos explica que los soldados de Judas se sintieron alentados en su fe al comprobar que sus compañeros muertos en la guerra lo merecieron por algún pecado. En los tiempos pasados, por ejemplo, en tiempos de Josué, los creyentes se conformaban con alegrarse de esta justicia de Dios y no se preocupaban de los hermanos culpables. En cambio, los compañeros de Judas se inquietan por los que pecaron y se preguntan, ¿dejan de ser nuestros hermanos? Ellos eran del pueblo de Dios como nosotros. ¿No compartirán con nosotros la felicidad venidera, resucitando para la vida? De ahí la iniciativa de Judas y la oración por los muertos. Acaban de descubrir la solidaridad entre los miembros del pueblo de Dios, vivos y difuntos. Ahora bien, cuando llegan los frailes a la antigua Anáhuac, descubren que sus pobladores ya rendían homenaje a sus ancestros, lo cual vieron con muy buenos ojos, y es así como nace en México el meditar respecto a la muerte, nuestras obras en vida y a la esperanza del encuentro con Dios en el paraíso celestial. Compartió Diócesis de Tenancingo en nuestras tradiciones. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar
las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir.